Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en nuestro programa número 650 con la mejor información y elementos para el debate en el magisterio colombiano. Esta semana abre con la sanción presidencial a la reforma pensional de los colombianos. Así que la ADE convoca a las comunidades educativas a participar en el acto protocolario de la ley de reforma pensional. Esta representa un avance para garantizar los derechos de los adultos mayores que lograrán superar las barreras de acceso al derecho a la retribución pensional después de haber ofrecido toda su vida al trabajo. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad. Este martes 16 a las 10 de la mañana es la cita en la Plaza de Bolívar para instalar la primera gran reforma a pesar del saboteo y los ataques permanentes de la ultraderecha y la clase política tradicional al servicio de los empresarios. Igualmente, por estos días, con la prima de servicios equivalente a 15 días de remuneración básica mensual, a las y los docentes y directivos docentes activos y retirados de la Secretaría de Educación del Distrito que hayan prestado sus servicios durante un año completo desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio del 2024. El magisterio colombiano sigue alerta y en pie de lucha en esta nueva legislatura para cerrar el paso a las pretensiones de la Paloma y sus bonos escolares, y con la Cabal y su propuesta de servicio esencial en la educación para eliminar la posibilidad de la protesta y el paro en el magisterio colombiano. Hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga grosería. Y esperamos, como todo el magisterio colombiano, que se adelante cuanto antes la implementación total del nuevo modelo de salud para el magisterio colombiano para garantizarla como un derecho fundamental y dignificar la vida, la salud y el bienestar de la familia del magisterio. Un saludo combativo al magisterio colombiano y a continuar con la labor y hacer conciencia en el pueblo sobre la realidad concreta para que no se deje manipular por las matrices de opinión de las mafias de la ultraderecha y seguir abriendo brecha y camino y seguir sembrando para alcanzar la paz con justicia social y los cambios que dignifiquen al pueblo. Así que con Ali Primera, abre brecha, les damos la bienvenida en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Ponen y deja la culequera. Gallina vieja esta gente. Voz Educadora, la voz de los sin voz.
Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. Mayana ni wam gete ni wam voz educadora un guachin ramon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Desde la Junta Directiva y la Asamblea de Delegados damos un abrazo fraterno al magisterio y las comunidades educativas. Vamos con toda la fuerza en defensa de la educación pública estatal en Bogotá para fortalecer nuestra organización desde las aulas, los territorios y la conciencia de clase. Por esto la tarea es fortalecer desde los diferentes espacios la movilización y la lucha. Hoy la ADE saluda las reformas del cambio para la construcción de la paz en dignidad, con justicia social, donde la discusión vigente a nivel nacional son la salud, la vejez digna y el trabajo laboral que recobre las garantías en este sentido. El trabajo desde las organizaciones sociales serán las condiciones para impulsar una constituyente primaria, la reforma constitucional que necesita el país. En esta misma línea se ha logrado la reforma pensional de manera estructural con el modelo de pilares, que corrige los problemas de equidad, cobertura, sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por ello, el pilar solidario optimiza la distribución de los recursos para nuestros adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que actualmente reciben 80.000 pesos. La reforma triplicará este monto y el proyecto una ampliación a la cobertura en 2.6 millones de colombianos y colombianas. Le cumplimos a la vejez. Tenemos una importante invitación. La reforma pensional es una realidad y será sancionada por el presidente este 16 de julio, martes, en la Plaza de Bolívar. Por eso invitamos a las comunidades educativas a hacerse presentes este día desde las 10 de la mañana. Por ello, la ADE convoca a las comunidades educativas a participar del acto protocolario de la ley de la reforma pensional. Esta representa un avance para garantizar los derechos de los adultos mayores y será firmada por el presidente este día. También la ADE ha llegado a un acuerdo frente a su pliego de peticiones ADE Secretaría de Educación, que gira en torno a los ejes del pliego de peticiones. Recordemos sus ejes. El primero, defensa del patrimonio público estatal, en financiación, matrícula, jornada única, educación rural. En su segundo eje, dignificación de la profesión docente, de la comunidad educativa y del conjunto de los trabajadores de la educación pública estatal. Y el tercero, el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2020 con la anterior administración. Esta semana se refrendarán estos acuerdos en la Asamblea de Delegados de la ADE y se compartirán con toda la comunidad educativa del distrito para exigir su materialización. También les invitamos a mantenerse en solidaridad permanente con Palestina, exigiendo el fin del genocidio en Gaza y Cisjordania para avanzar en el reconocimiento de su Estado. ¡Viva Palestina libre! Es importante que nos sumemos a participar a todas las actividades que se desarrollarán en nuestra organización, así que mucha atención y no dejes de participar de ellas. Al fin, la reforma pensional será una ley, sanción presidencial, acto protocolario. Se realizará con actividades culturales y cierre de concierto. Les esperamos este martes 16 de julio desde las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Se continúa con la entrega de la sombrilla, obsequio sindical, en el edificio William Agudelo Sedano, Adenorte, durante el calendario escolar. Recuerde actualizar sus datos antes de acercarse a las instalaciones para poder recibir este obsequio. El pasado sábado inició el curso para el concurso de ascenso y reubicación de los docentes del decreto 1278. A pesar de que tuvimos dificultades técnicas, tendremos que avanzar en otros 6 cursos de manera virtual. Por eso es importante que todos los que se inscribieron estén atentos en su correo y en la plataforma de la ADE. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes
que permite presentar temas de interés del magisterio. Sigue nuestras redes sociales donde publicaremos las fechas del próximo conversatorio. No olvides dejar tus aportes en nuestras redes sociales o en nuestro correo vozeducadora@gmail.com y deja tus aportes, comentarios o tus dudas. No dejes de invitarnos a tus colegios para hacer los aportes, la lucha y contribuir en fortalecer la educación pública estatal. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. William vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas al nombramiento de los directores locales de educación, algunos burócratas y oportunistas. ¿Qué más se puede esperar de un alcalde y secretaria de educación a los que la educación no les importa? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la ofensiva obstaculizadora de la Procuraduría General para bloquear los avances del gobierno del cambio frente a la compra de tierras que haría inviable la reforma agraria. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas, al ataque con fusil al vehículo del esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Francia pide paz y silenciar los fusiles. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al contubernio y la cercanía de algunos mandatarios locales con socios de Aire y Afinia que determinan el alto costo de la energía en la costa Caribe. Hay que terminar con la corrupción y el mal manejo de los recursos. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la derecha de nuestro país que se burla de los símbolos sagrados de la izquierda colombiana como son el sombrero de Carlos Pizarro y la sotana de Camilo Torres. Viva la memoria y la historia de quienes han ofrendado sus vidas en la lucha por un mejor país. Pullas. Vivas. Viva. Y pipas, pero recontra vivas, muchos vivas al sindicato de la ADE por su proceso de negociación del pliego de peticiones del magisterio bogotano. Luchar sí paga. Vivas. Viva. Vivas, muchas vivas a la libertad, por fin, de Julian Assange, después de declararse culpable como parte de un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Assange denunció trata de niños, espionaje gubernamental ilegal y crímenes de guerra del gobierno estadounidense. Vivas. Viva. Y pipas, pero recontra vivas, muchos vivas al triunfo electoral del nuevo Frente Popular francés por la conformación de un gobierno antifascista. La coalición derrotó a la ultraderecha xenófoba y racista, ahora a materializar un programa de reformas y cambios sociales. Viva la unidad popular. Vivas. Viva. Vivas, muchos vivas a las organizaciones agrarias que se movilizan en defensa de la implementación del Acuerdo de La Habana y las transformaciones del campo. Vivas. Viva. Y pipas, muchos vivas a la reducción del 36% de la deforestación en el país y en un 54% en 3 años acumulados. El gobierno del cambio le apuesta a 0 hectáreas de bosque destruidas. ¡Que viva el cambio! Vivas. Viva. Vivas, muchos vivas al inicio del pago de la deuda social con la vejez. Se triplicó el auxilio para 515,000 adultos mayores de 80 años que no tienen pensión, están en pobreza extrema y sin posibilidad de generar ingresos. ¡Viva el gobierno del cambio! Voz Educadora. La voz de los sin voz.
Voz educadora. Maela ni guamguete ni guam, voz educadora, un guamguachin, ramnamo no te guam, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Un segundo tiempo para Colombia. Nuestra selección se la ha jugado. Con la camiseta puesta ha demostrado la pujanza, el compromiso, la convicción con la que se debe representar con amor a nuestro país. Todo nuestro reconocimiento para la Selección Colombia. Asimismo, al pueblo colombiano, al gobierno del cambio, le llegó su segundo tiempo. Por Colombia, por los más pobres, por las más pobres, por la paz total, por las reformas del cambio, por la unidad. Un acuerdo nacional que nos permita a través del ejercicio político la movilización, el debate permanente, pero ante todo que el pueblo soberano, el constituyente primario, se empodere del cambio. El debate está abierto. 2 años para profundizar el cambio con hombres y mujeres capaces de orientar las transformaciones estructurales que nos permitan al 2026 mantener el gobierno, que llegue por fin el Congreso alternativo y profundizar en la apuesta por el poder popular. El segundo tiempo llegó. Acuerdo nacional, reforma agraria, reforma a la salud, reforma laboral, reforma política, un nuevo ordenamiento territorial. Y a nosotros y a nosotras nos corresponde materializar la reforma a la educación, la reforma al sistema general de participaciones, la reforma a la educación superior y transformar nuestro país y que Colombia sea potencia mundial de la vida. Por eso que venga nuestro reconocimiento total a nuestra ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, expresidenta de FECODE, congresista en 2 periodos, ejecutiva de la CUT, quien ha logrado la aprobación de la reforma pensional para el pueblo colombiano. El 16 de julio estaremos en la Plaza de Bolívar, participando de la sanción presidencial de la reforma pensional, nuestra primera reforma del cambio, y por eso entonces abrazamos a nuestra ministra de Trabajo, porque además viene con ella la reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos con toda. Llegó el segundo tiempo por el pueblo y para el pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como siempre en La Voz de la Literatura, tenemos al compañero Manuel Chamorro, quien nos trae Oración de los Bostezadores del poeta Luis Vidales, publicado en su libro Suenan Timbres. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento a Manuel. Buen día, Carlos. A los docentes de Bogotá y Colombia va un abrazo de fortaleza en la búsqueda de hacer la educación una fuente de poder para cambiar. El arte es la manera auténtica, creativa e informativa del ser humano de mostrar su paso por una comunidad. Los primeros artistas crearon sus obras en coherencia con su realidad física y social. Asimismo, la cosmovisión, la política, la economía, la religión, la filosofía de una sociedad han dado origen a procesos culturales que los artistas lo han plasmado en sus creaciones en las diferentes épocas de la historia humana. Tal es el caso de Luis Vidales, nacido en Colombia en 1900 y fallecido en 1990, y Premio Lenin de la Paz por su trabajo artístico poético en 1983. Quien nos dice que fue un poeta comprometido con un estilo innovador y su preocupación por los temas sociales y políticos de su época. Les comparto un poema provocador titulado Oración de los Bostezadores. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado
y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitas eléctricas. Señor, nos aburren tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por la tarde. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieran tus crepúsculos para las 12 del día. Amén. En Oración de los Bostezadores, Luis Vidales hace una crítica social y reflexiva sobre la vida cotidiana, la naturaleza humana y la relación del hombre con lo divino. El poema es una metáfora a la dificultad de la vida común, a la precariedad de la gente del pueblo. El deseo de que el mundo, entre comillas, gire al revés, sugiere una llamada a la libertad, a la ruptura de las normas establecidas y a la búsqueda de nuevas formas de vivir y percibir el tiempo. Sin duda, el poema desafía. La palabra, entre comillas, Señor, reiterativa y burlona, sugiere una relación ambigua con lo divino. El poeta cuestiona la autoridad y la omnipotencia de Dios. En el poema, Luis Vidales profundiza su posición crítica a las estructuras de poder establecidas, ya sea religiosas, sociales o políticas, que imponen normas y restricciones a la vida cotidiana. La petición final de trasladar los crepúsculos al mediodía puede entenderse como un llamado a desafiar las expectativas y alterar el statu quo. Profesores y profesoras, Oración de los Bostezadores de Luis Vidales es un poema que combina crítica social, deseo de cambio y una reflexión sobre la vida cotidiana desde una perspectiva vanguardista y desafiante. Vidales nos ha dejado un legado literario que sigue siendo relevante para entender las dinámicas sociales y políticas de cada momento histórico. Colegas, que el resto de domingo y la semana que inicia sea una oración en defensa y lucha por la educación pública. Sea una oración en defensa y lucha por la educación pública. Sea una oración en defensa y lucha por la educación. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Salvatore Mancuso, ahora en libertad, se compromete para dar información sobre los empresarios y militares que apoyaron a las autodefensas. Se imputaron cargos a altos militares por asesinato de indígenas, cuando el ministro de Defensa, Diego Morano, defendía las acciones de bombardeos contra civiles y supuestos guerrilleros. El Contralor para el sector defensa abrió investigaciones sobre relojes y mercancías incautadas y donadas presuntamente a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera. El referendo propuesto por el gobernador de Antioquia busca engañar con una supuesta autonomía administrativa y económica. Lo que quieren es que el gobierno nacional no les controle el manejo de los presupuestos. Informe de la Contraloría presentó 10 hallazgos de posibles irregularidades en contratos de las obras del metro en Bogotá. Continúa el aumento del turismo a Colombia, país de la belleza. En los meses enero a mayo fueron 2.500.000 visitantes turistas extranjeros y nacionales al país. La UNESCO declara la Reserva Forestal del Norte Chocuano como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Voz educadora. La voz de los sin voz. El programa radial Voz Educadora y la comunidad del colegio INEM Francisco de Paula Santander de Ciudad Kennedy lamentan con profunda tristeza la partida inesperada de nuestro compañero Iván Alfonso Bullarrey,
profesor del Departamento de Artes. A su familia, compañeros y amigos, una voz de fortaleza en estos momentos difíciles. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro. Bueno, y con Abre Brecha, compañero de Ali Primera, vamos dando por terminado el programa en el día de hoy, no sin antes hacer la invitación para asistir este próximo 16 de julio a la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana para participar del acto protocolario de la sanción presidencial de la reforma pensional, constituyéndose en la primera gran reforma del gobierno del cambio. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo con el sentimiento patrio. Para todos y para todas, un abrazo y chao, chao. Que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del